Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación por la Fundación de Epilepsia del Este de Pensilvania, titulada La Epilepsia y tú. La conferencia comenzará en pocos minutos. Okay, next. Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Evelyn Sánchez, estamos en la presentación de la Fundación de Pensilvania de Epilepsia del Este de Pensilvania. Yo soy especialista en inscripciones de Head Start, Early Head Start y Pre-K Counts. Más adelante, si quiere información sobre el preescolar o el programa de basado en el hogar, puede dejarnos saber. Muchas gracias por participar y estar con nosotros. Next. Su audio y video no estarán activos durante la conferencia. Esta conferencia quedará grabada para futuras consultas. Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas a través del chat habilitado en la pantalla. Las preguntas serán respondidas por el panelista al final de su presentación. Next. Acerca de la Fundación de Epilepsia del Este de Pensilvania. Servimos a 18 condados del este de Pensilvania. Estamos enfocados en la educación, apoyo y promoción de programas. Estamos para servirles como lo hemos hecho en los últimos 49 años. Next. Programas y servicios que tenemos. Reconocimiento de convulsiones y entrenamiento en primeros auxilios. Grupos de apoyo mensuales. Programas de promoción. Eventos comunitarios y de concientización. Conferencias y webinars educativos. Información y referencias. Servicios para adolescentes y adultos jóvenes. Retiros y campamentos. Next. Queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, que serán los siguientes. Greenwich Biosciences. Next. ASI. Next. UCB. Next. Y Neurelis. Next. A continuación también tenemos al panelista Dr. Ignacio Valencia. El doctor Valencia es neurólogo pediatra en el Hospital San Christopher para niños en Filadelfia. Después de recibir su título de médico de la Universidad del Rosario en Colombia, el doctor Valencia completó su especialización en neurofisiología clínica y epilepsia en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente es el director asociado del programa de cirugía para epilepsia en el Hospital San Christopher para niños. El doctor Valencia también es profesor asociado de pediatría y neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel.
El doctor Valencia está certificado por el Consejo de Neurología con conocimientos especializados en neurología infantil. Le damos una cordial bienvenida al doctor Valencia. Gracias, Evelyn y Dulce. Voy a compartir mis diapositivas. En el día de hoy, quiero revisar algunos conceptos de epilepsia, específicamente en lo que compromete a los niños. Y como es una charla por medio de internet, la voy a reducir por ahí a más o menos 30 minutos. También para habilitar tiempo para la pregunta de los que estén presentes. ¿Okay? Vamos a empezar a revisar el concepto de lo que es la epilepsia. Primero, podemos pensar que la epilepsia es una condición donde hay una tendencia a tener crisis convulsivas o crisis epilépticas. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando la gente tiene diabetes, no le decimos al paciente, usted tiene el azúcar alta. Le decimos al paciente, usted tiene diabetes. De igual manera, el paciente con epilepsia no le decimos que tiene crisis de epilepsia. Se le dice que tiene epilepsia, que es esta condición donde hay una tendencia a tener las crisis epilépticas. ¿Y por qué nos da epilepsia? ¿Por qué le puede dar a un niño epilepsia? En esta diapositiva podemos ver que en forma vertical se puede escribir la palabra vitaminas o vitaminas que pueden indicar cada una de las letras, las diferentes cosas que nos pueden iniciar una epilepsia en un niño o en un adulto. Pueden haber problemas vasculares como un infarto cerebral, puede haber una infección como en meningitis, trauma, problemas donde el mismo cuerpo ataca el cerebro, problemas metabólicos, problemas de tumores en el cerebro, etc. Cualquiera de estas condiciones puede producir un imbalance en el cerebro, un imbalance entre las sustancias o los químicos cerebrales que excitan el cerebro y los químicos cerebrales que apagan el cerebro. En el cerebro el neurotransmisor, el químico que lo excita se llama glutamato y el químico que lo inhibe se llama GABA. Entonces, el cerebro existe en un balance y cuando este balance se pierde, cuando hay mucho de la sustancia que excita el cerebro o muy poco de la sustancia que lo inhibe o que lo apaga, hay una condición de excitación. Y esta excitación se traduce en crisis epilépticas. Y cuando alguien tiene crisis epilépticas a través del tiempo, esta es la condición que llamamos nosotros epilepsia. Pero entonces, ¿qué tan frecuente es la epilepsia en los Estados Unidos? Tenemos más de 3 millones de americanos tienen epilepsia y 1 en 26 personas en Estados Unidos desarrollan epilepsia durante su vida. Y es bueno recalcar que la epilepsia es más frecuente en niños menores de 1 año y en adultos mayores de 65. Entonces, en niños tenemos que las condiciones es más frecuente que en la edad media. Hay otras cosas que parecen o se parecen a crisis epilépticas. En el lado izquierdo de la diapositiva ven que estas son condiciones que se pueden parecer, pero no son epilepsia. Y generalmente las más frecuentes van a ser condiciones del corazón, cuando las personas se desmayan o están intoxicadas o tienen exposición a algún veneno o infección y parecen que tienen algunos episodios. Entonces el neurólogo y el doctor va a ayudar a diferenciar entre estas cosas que no son epilepsia y las cosas que son epilepsia. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la epilepsia? Es un diagnóstico clínico. Lo basamos en cuando hablamos con las familiares, en este caso los papás, las mamás, y nos dicen cómo son los episodios de sus niños o de sus niñas.
Y cuando hacemos el electroencefalograma, a veces el electroencefalograma puede ayudarnos a confirmar la epilepsia, pero muchas veces el electro, como ustedes saben, puede salir normal y todavía se puede hacer el diagnóstico de la epilepsia. O sea, no siempre el electro sale anormal en una persona que verdaderamente tiene epilepsia. Y para ayudar a mirar por qué le dio la epilepsia, podemos hacer exámenes de resonancia magnética, exámenes de sangre, exámenes genéticos y metabólicos que nos ayudan a identificar la causa de esta epilepsia. Es importante cuando somos diagnosticados con epilepsia saber que hay cosas que nos pueden precipitar las crisis. Y esto es importante saber tanto para el paciente como para los padres. La causa número uno de tener pacientes en emergencia, de pacientes que sabemos que ya tienen epilepsia, es la falla en tomar sus medicinas para las convulsiones. También el estrés, inclusive en personas que tienen epilepsia bien definida, cuando estamos estresados o tenemos aumento de la ansiedad o falta de sueño o tenemos alguna enfermedad con fiebre, nos da una gripa o inclusive después a veces de vacunas y cosas así o fatiga, nos pueden precipitar las crisis de epilepsia. En este momento voy a hablar un poquito de los tipos de epilepsia. En general, en el lado izquierdo tenemos las epilepsias generalizadas, que son las epilepsias que, como ven en el diagrama, se inician en todo el cerebro al mismo tiempo. Y en el lado derecho vemos las epilepsias focales que se inician en una región pequeña del cerebro y de esta región pequeña se puede pasar a otras regiones del cerebro y así dan sus síntomas. ¿Por qué no vemos algunos ejemplos de epilepsias generalizadas en este momento? Y quería traer dos ejemplos de epilepsias bien conocidas generalizadas. La primera es la epilepsia de ausencias infantiles. Y esta es una epilepsia que inicia, este es un ejemplo de un caso de un niño de 6 años con disminución del rendimiento escolar y episodios de mirada perdida. Esta es la forma clásica como inicia las epilepsias de ausencias infantiles, con episodios que no responden cuando los padres los llaman o los llama el profesor y el niño o la niña no responde porque está como en un episodio de trance en el cual a veces los párpados pueden moverse rápidamente. Y esta epilepsia ocurre en niños con desarrollo normal y un examen físico y neurológico normal. Entonces, este tipo de epilepsia inicia entre los 4 y los 8 años y estos episodios cuando están con esta mirada fija inician y terminan abruptamente y cuando el episodio se acaba, el paciente no tiene sueño, ni tiene dolor de cabeza, ni ningún otro síntoma y eso es lo que significa que no hay un periodo postictal. El electroencefalograma es típico y nos muestra descargas en todo el cerebro al mismo tiempo cuando ocurre las convulsiones, las crisis de epilepsia. Estas son las tres medicinas, como voy a mostrar más tarde. Hay muchas medicinas que se han propuesto para tratar las crisis epilépticas, pero estas tres se han utilizado para tratar las crisis de ausencias infantiles. Ahora, la mayoría de los niños se curan de este tipo de epilepsia. Como voy a explicar, hay algunas epilepsias que son transitorias y los niños se curan y no los vuelve a dar. Y hay otras epilepsias que el pronóstico es un poquito más reservado y pueden evolucionar a unas epilepsias más difíciles de tratar o pueden tener retraso del desarrollo psicomotor. Las crisis de ausencias, la mayoría de los niños se curan de este tipo de epilepsia. Otro tipo de epilepsia generalizada
que te quería mostrar hoy es la epilepsia mioclónica juvenil. Como pueden ver, ocurre más tarde, hacia los años de adolescente, en esta niña de 12 años con una primera crisis después de una fiesta de pijama. Y como ustedes saben, una niña o un niño adolescente, generalmente en una fiesta de pijama se quedan tarde, no duermen bien. Y tuvo una convulsión generalizada al día siguiente. Esto es lo que la llama a la gente una convulsión gran mal o de mal grande, cuando convulsionan las dos partes del cuerpo, pierden el conocimiento y dura generalmente de 1 a 2 minutos. Y después de la convulsión, la niña estaba confundida, dormida, con dolor de cabeza, y también reportaba saltos en las mañanas. Y la forma que yo les pregunto a mis pacientes, la mayoría de las personas normalmente cuando se están durmiendo presentan saltos en las extremidades de vez en cuando, pero esta pacientica de 12 años no las tenía en las mañanas cuando ya estaba despierta, y esto no es normal y hace parte de este tipo de epilepsia que se llama la epilepsia mioclónica juvenil. Este tipo de epilepsia inicia en la adolescencia de los 12 a los 18 y generalmente tienen estas convulsiones al despertar y se precipitan por deprivación del sueño, cuando no duermen, cuando están estresados, y en adultos también pueden ser precipitadas por el consumo del alcohol. Ahora, veamos un ejemplo de otra epilepsia generalizada, pero que tiene un pronóstico un poquito más difícil. Y en este caso de un niño de 4 años que tuvo falta de oxígeno al nacer y presentaba diferentes tipos de crisis con caídas, otras crisis con contracción muscular sostenida y otras crisis de mirada perdida fija. Y en el examen el paciente presentaba retraso del desarrollo, y cuando trataba yo de mover los músculos a este niño, los músculos estaban tiesos, no se podían mover bien. El paciente estaba muy fijo así. Entonces, este se llama el síndrome de Lennox-Gastaut, que pueden presentar a múltiples tipos de crisis y presentan difícil manejo. Y esto lo que quiere decir es que le inicio una medicina y no responde, y les doy una segunda medicina y no responde, y voy de medicina en medicina, y estos pacientes tienden a no responder bien, tienden a tener múltiples crisis al día, crisis de caída, crisis de contracción de los músculos, crisis de ausencias, y tienen resistencia a las medicinas. Quiere decir que no responden bien a las diferentes medicinas. Y este tipo de epilepsia se presenta entre los 3 a los 5 años. Ahora, vamos a pasar de las epilepsias generalizadas a las epilepsias focales, que, como expliqué anteriormente, se inician en una región pequeña del cerebro, pero pueden pasar a otras regiones del cerebro. Este es un caso de una niña, un niño de 9 años con su primera crisis en el sueño, y tenía salivación y contracciones de solo un lado del cuerpo, en el brazo y en la cara. Entonces, presentó varias crisis antes de venir a la consulta, y el desarrollo y el examen fueron completamente normales. Este es un caso de una epilepsia que se llama la epilepsia rolándica benigna, que inicia entre los 3 a los 10 años, inician en la cara y el brazo y generalmente desaparecen. Este tipo de epilepsia tienen buen pronóstico y tienden a desaparecer antes de los 16 años de vida. ¿Cómo escogemos las medicinas? Cuando el paciente viene y nos presentan la epilepsia o los tipos de crisis, tenemos en cuenta el tipo de crisis, la edad del paciente, si el paciente puede tomar líquido, tabletas, cápsulas, los efectos secundarios
que tenga las medicinas, las interacciones, si el paciente tiene problemas del hígado, del riñón, de los ojos o de cualquier otro sistema y tratamos de escoger la mejor medicina para cada paciente. Este es solo una lista de algunas de las medicinas que tenemos disponibles. Desde la más vieja, que es la primera en la izquierda, es el fenobarbital, que está disponible desde el 1912, más de hace un siglo. Ahora, cuando nos llega un paciente a la clínica con una epilepsia nueva, a más o menos del 60 al 70% de estos pacientes van a ser fácilmente controlados con la primera o la segunda medicina. Frecuentemente, en el otro porcentaje, cuando la medicina no funciona, el padre o la madre van a venir y me van a decir, pero ¿por qué no funciona? No es ni culpa del paciente, ni es culpa de la mamá, ni del papá, ni del doctor, sino que hay más o menos 20-30% de los pacientes que no van a responder bien a la medicina. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer? Hay algunas terapias alternativas que se pueden utilizar. Antes de esto, cuando la primera medicina no funciona, el doctor va a tratar generalmente una segunda medicina y después de la segunda medicina es probable que vaya a combinar la primera con la segunda y una tercera medicina. Es improbable, pero como tenemos pacientes que no responden, a veces pueden llegar pacientes en 3 medicinas o 4 medicinas. ¿Ok? Y cuando no responden a múltiples medicinas, tenemos algunas terapias alternativas. Voy a hablar un poquito del estimulador del nervio vago, la dieta cetogénica y un poquitico de la cirugía de epilepsia. El estimulador del nervio vago es un aparato que se parece a un marcapaso que se coloca bajo anestesia general. En el lado izquierdo del pecho hay 2 incisiones, una en el lado izquierdo del pecho y una en el lado izquierdo del cuello. Y este aparatico que lo ven acá manda impulsos al nervio vago que está en el lado izquierdo del cuello. Bueno, hay en los 2 lados, pero se conecta al lado izquierdo y por medio del nervio vago manda impulsos al cerebro durante todo el día. Y con con un computador podemos programar el estimulador del nervio vago. Hay diferentes parámetros, cada cuánto se prende, cada cuánto se apaga, qué tanta energía, qué tanta electricidad manda, pero acuérdense que es una magnitud de electricidad muy pequeña, que el paciente obviamente cuando está más alta la puede sentir, pero es muy baja, no es nada comparado con la electricidad que se tiene en la casa ni algo así, ¿no? Más o menos un 30% de los pacientes se pueden beneficiar del estimulador del nervio vago. Abajo incluí otros 2 tipos de estimulaciones que no quiero amplificar mucho porque no están aprobados en pediatría, no están aprobados en niños, pero los voy a mencionar. Es el responsive neuroestimulación que responde y la estimulación profunda del cerebro. La segunda terapia alternativa que yo quería mencionar es la dieta cetogénica. Y parece en primera opción que es una dieta fácil, es una dieta que necesita bastante trabajo de la familia y del paciente. Y como ven acá, como es una dieta muy alta en grasa y es baja en carbohidratos y proteína, es una dieta que es difícil para los niños que ya se han introducido a la dieta normal americana, que muchas veces es alta en carbohidratos, ¿no? Entonces, puede ser una dieta que es fácil en niños que tienen, por ejemplo, un tubito gástrico donde se les puede pasar la dieta,
o en niños menores también se puede tratar. Puede tener efectos secundarios, baja de azúcar, deshidratación, constipación, cálculos, pero en general es bien tolerada y ha dado buenos resultados. Solo para que vean un ejemplo de lo que es una dieta típica para un niño de 6 años, pueden darse cuenta el contenido alto de grasas de esta dieta. Y es muy controlada los carbohidratos, casi no ven nada de carbohidratos. Algunos carbohidratos vienen de las frutas y de las verduras, como el pomelo, los nabos, etcétera. Pero ven acá bien qué tanto es el contenido de las grasas de esta dieta. Estas son algunas de las fórmulas que se pueden administrar por medio del tubito si el paciente es alimentado por medio de un tubo gástrico. El tercer tipo de terapia alternativa que yo quería mencionar es la cirugía de epilepsia. Puede haber una resección focal cuando el paciente, las crisis vienen de una región pequeña del cerebro, o se puede identificar de dónde vienen las convulsiones que causa la epilepsia. Y en epilepsia generalizada, a veces podemos hacer una resección o cortar las fibras que conectan los dos mitades del cerebro, que se llama el cuerpo calloso. Para pacientes que tienen caída súbita, a veces se corta el cuerpo calloso y se les quita este tipo de crisis. Para resección focal en estos días se utilizan por medio de cirugía estereotáxica, se pueden colocar múltiples electrodos adentro del cerebro y se trae el paciente en el hospital para monitorizar y ver de dónde exactamente están viniendo las convulsiones. Ahora, un poquito para las familias acerca del manejo en la casa de la epilepsia. Tenemos que estar preparados para las emergencias y tener un plan de rescate en la escuela. Hay una forma bien conocida de la Fundación de Epilepsia, que es el plan de rescate de crisis, que lo hay en inglés. No he visto la versión en español, pero me imagino que la hay. Hay que educar los pacientes y la familia, y es lo que estamos tratando de hacer hoy. Tomarse el tratamiento correctamente. Hay un typo ahí. Es importante que la familia se comunique con el médico y les pregunte si no entienden algo. La familia, yo siempre digo que es parte del equipo del tratamiento. No es solo el doctor, el paciente, todo es un equipo. Y a mí como doctor me gusta estar parte de este equipo y ser equipo con la familia. Los papás hacen parte muy importante de este equipo. Para medicinas de rescate, ahora disponemos de la rectal, que es diazepam, y ahora ya tenemos 2 medicinas de rescate disponibles por medio de administración intranasal por la nariz, que son el midazolam y también el diazepam. Vienen disponibles por medio nasal. Las dosis son administradas por peso, por kilogramo de peso, y el doctor encuentra este tipo de dosis. Como son medicinas para parar las convulsiones, pueden dar sueño y se deben utilizar generalmente en los primeros 3 minutos. Si alguien está convulsionando en 3 minutos, se le administra este tipo de emergencia, medicina de emergencia, y a los 5 minutos se puede llamar el servicio de emergencia, el 911. Este tipo de medicinas puede disminuir las visitas a la emergencia cuando son utilizadas a tiempo. Ahora, la Fundación de Epilepsia tiene disponibles estos panfletos y pósters que pueden dar ayuda de cómo atender los primeros auxilios de crisis epilépticas o crisis de epilepsia. Y los padres debemos estar muy informados de cómo ayudar a los niños cuando tienen una crisis de epilepsia.
Primero que todo, mantenga su calma, porque lo primero que les pasa a mis mamás y a mis papás de los niños que tienen epilepsia es que van, se emocionan mucho y se ponen muy nerviosos porque cuando alguno de nuestros niños les da una crisis, le entiendo que es como el final del mundo. Es algo muy, una crisis de epilepsia es algo, puede ser algo muy dramático para un padre. Mantener el paciente protegido, que no se vaya a golpear la cabeza, que no se vaya a caer. Lo ponen en el piso, pueden ponerlo de medio lado, estar seguros que la vía aérea esté libre, pero no coloquen nada adentro de la boca. No colocar ni una cuchara, ni sus dedos, ni nada dentro de la boca, que esto no le va a funcionar. Pero sí colocarlo de medio lado de cuando, de acuerdo que si el paciente tiene saliva profusa, pueda salir para afuera y no se vaya a los pulmones. Porque si se va a los pulmones, entonces puede haber inflamación del pulmón y eso sí que va a terminar en el hospital. ¿Ok? Y si las crisis duran más de los 5 minutos o si la crisis es diferente, como en la diapositiva o tiene algún otro problema, ahí sí pueden llamar obviamente al 911 o si la crisis ocurre en el agua. ¿Ok? No sujeten al paciente, no pongan ningún objeto en la boca y también miren la medicina de rescate, como lo mencioné anteriormente, se le puede dar por medio de la nariz o en los niños menores en forma rectal como un supositorio para crisis mayores de 3 minutos. Esta es la que teníamos antes por medio de la Fundación de Epilepsia, mostrando de los diferentes crisis de tipos crisis de epilepsia y qué hacer cuando les da una crisis. ¿Cuáles son las preocupaciones comunes que tenemos como padres de niños con epilepsia? Obviamente, las actividades afuera, me preguntan todos los días qué pueden hacer de gimnasia. Yo en general les permito hacer todo lo que puedan, ¿ok? Si van en la bicicleta, por favor utilicen el casco. Si es en una piscina, siempre, siempre, siempre los niños deben ser vigilados cuando están en la piscina. Cuando hemos estado en el campo de epilepsia, tenemos pacientes que tienen convulsiones y los dejamos estar en la piscina, pero siempre están supervisados por alguien más, pero deben de tener libertad de hacer todas sus actividades durante el día. ¿Por qué? Porque no queremos que los niños se sientan en una burbuja. Como padres somos los primeros que empezamos un estigma en estos niños y necesitamos que los niños se sientan como niños normales, que no sientan el estigma de la epilepsia, que es un estigma que lo sigue a uno y uno como papá, lo primero que uno hace es sobreproteger al niño y estos niños crecen con una idea que son diferentes, que no son iguales que sus amigos, que no pueden ir a dormir a donde el amigo, que no pueden bañarse en la piscina, que no pueden montarse en la bicicleta, que no pueden hacer esto y lo otro. Y el niño empieza a sentirse diferente. Y esto crea un estigma que cuando uno crece con epilepsia, se siente uno diferente. Y como padres es lo que estamos enseñándoles a los niños que son diferentes. Lo primero que yo recomendaría es no poner estos niños en una burbuja, tanto y como sea posible, obviamente, porque yo tengo pacientes que tienen 20, 40 convulsiones todos los días. Y es muy difícil no poner estos niños en una burbuja porque tienen gran riesgo de golpearse, ¿no? Ahora, en las últimas diapositivas voy a hablar un poquito de las comorbilidades en epilepsia. Y en esta diapositiva tengo una fotografía de un témpano de hielo. ¿Por qué? Porque se dice
que las convulsiones de epilepsia son solo la parte de arriba del témpano de hielo. Lo que está de abajo del témpano son las comorbilidades. Es una gran parte que no debemos olvidarnos cuando hablamos con la familia de pacientes con epilepsia. Miremos algunas de estas comorbilidades y voy a hablar de algunas, un poquito de estas, y creo que esta es mi última diapositiva. La incidencia de depresión es alta en pacientes con epilepsia y debemos de hacer un tamizaje para depresión, porque puede ser no diagnosticada mucho tiempo. Y si los niños tienen depresión, debe ser manejada, se puede hablar, se le puede mandar a un psicólogo, a un psiquiatra, etcétera. De igual forma, los pacientes con epilepsia tienen un aumento de la incidencia de ansiedad. Otro tipo es con S, disculpen. Y esto también debe ser, ustedes pueden imaginarse un niño como está creciendo, tienen ansiedad de que si le va a dar la convulsión, de que si tiene problemas escolares, pueden tener problemas de inatención, problemas de hiperactividad en el colegio, que pueden poner un problema para el rendimiento escolar de estos niños. Entonces, estos deben ser hablados, estos problemas, y discutidos y tratar de solucionarlo lo mejor que podamos. Yo tengo pacientes con epilepsia que tienen trastorno de inatención e hiperactividad y toman una medicina para la epilepsia y una medicina diferente para la hiperactividad o la inatención. Ahora, no quiero decir que todas las veces que uno tiene hiperactividad e inatención hay que darle medicina, pero a veces se puede tratar con terapia también, ¿no? Pueden tener problemas del sueño, problemas sociales, problemas de estar retraídos socialmente. Los niños con epilepsia pueden tener, pueden ser introvertidos y no les gusta estar mucho afuera de sí mismo, entonces les va a gustar estar en la casa todo el tiempo, nunca les gusta salir y pueden tener problemas sociales, problemas de psicosis, que es un problema más serio psiquiátrico, donde los niños pueden tener alucinaciones, pueden tener problemas de autismo, tanto como el autismo viene con la epilepsia. Los pacientes tienen un aumento de la incidencia de epilepsia, los pacientes con autismo y obviamente algunos pacientes con epilepsia difícil pueden tener retraso del desarrollo psicomotor, niños que están, por ejemplo, tienen 9 o 10 años, pero cuando uno habla con estos niños se comportan con un niño de 2 años o 3 años, pueden tener algunos parálisis cerebral, que es básicamente definido con un problema motor de movimiento, y muchas de estas comorbilidades pueden coexistir. Pueden tener un niño que tenga el autismo, parálisis cerebral y epilepsia, o tienen que tener un niño que tenga depresión, ansiedad e hiperactividad, etcétera. Y entre más complejo es el problema, a veces necesitamos más profesionales de la salud. Pueden tener un psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo que trata las crisis de las convulsiones, pero cuando el problema es muy complejo, el neurólogo o el epileptólogo a veces no puede ser la única persona que maneja todos estos problemas, ¿no? Porque, como saben ustedes, en una consulta de media hora o una hora, solamente da tiempo para manejar las convulsiones de epilepsia. Entonces, a veces el niño puede necesitar tener un terapista semanal. A veces puede necesitar un psiquiatra una vez al mes o cada 2 meses y el neurólogo cada 4 a 6 meses, ¿no? Muy bien. Ahora, para concluir, la epilepsia es una condición con tendencia a tener las crisis epilépticas,
como mostré anteriormente, existen muchos tipos de epilepsia. Estoy seguro que algunos de los niños, de los padres que están presentes hoy pueden tener alguna epilepsia que no mencioné hoy, porque hay más de 100 tipos de diferentes epilepsias que hoy no quería mencionarlos todos, sino quería abreviarlo un poco para hablar de algunos ejemplos. El paciente y la familia hacen parte de un equipo y como tal les pido que no se queden callados cuando van a las citas. Un buen consejo es escribir las preguntas antes de ir a la consulta. Escriban todas las preguntas. No hay pregunta mala, no hay pregunta boba. Hagan todas las preguntas y a medida que los niños vayan creciendo, también estimulen a los niños a hacer sus propias preguntas. Porque como les digo yo, ¿quién es el que está tomando la medicina? Es el niño. Y si ustedes tienen un niño de 9, 10, 11 años, también hacen parte del equipo de tratamiento. Y yo espero que el niño me pueda decir qué le molesta de la medicina. Le molesta el estomaguito, le molesta la cabeza, le molesta tomársela, le molesta el sabor, etcétera. Y también quiero que se acuerden que las crisis son la punta del témpano de hielo. Acuérdense que debajo del agua hay muchos síntomas que llamamos en medicina las comorbilidades, la depresión, la ansiedad, el trastorno de hiperactividad, que tenemos que tratarlas e investigar porque necesitan ser manejadas, ¿ok? Y a medida que podemos manejar las crisis y las comorbilidades, podemos aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿ok? Dulce y Evelyn, ¿quieren leer la pregunta? ¿Las preguntas o las leo? Sí, aquí tenemos de el señor Gerson. Él tiene varias preguntas que de hecho lo estaremos contactando, alguien lo estará contactando de la fundación para tal vez darle más información privada, pero él tiene también, la siguiente pregunta es... A ver, la leo. Dice que tiene difícil control, esclerosis mesial bilateral, hipocampectomía derecha. Quiere decir que le quitaron un pedacito de la parte de adentro del lóbulo temporal derecho. Con padecimiento, aún le siguen dando crisis. Ok, aquí en México no han podido conseguir, le agradecemos. Ok, creo que es más que todo. Ya. Es un pronóstico, me está preguntando el pronóstico. Es un pronóstico, me dice 9 años. Es un pronóstico difícil porque ya le hicieron cirugía y no le han podido controlar las convulsiones, ¿no? O sea que han tratado muchas cosas. O sea que el pronóstico del control total es muy bajo. Ahora, muchas veces cuando los niños llegan a la adolescencia por medio de los cambios hormonales, a veces hay cambios positivos en el control de las crisis, ¿no? Entonces yo siempre trataría de mantener una luz al final del túnel, inclusive en casos como este. Pero hay que ser también realista que las convulsiones de este niño en México han sido muy difíciles. Entonces, yo pienso que la posibilidad de control total parece ser bajo. Se puede hacer más cirugía, ¿no? Se puede mirar otra vez con electrodos, mirar a ver si hay que resecar más de ese lóbulo temporal derecho.
Si la cirugía es si la epilepsia es solo del lado derecho, a veces se puede hacer una segunda o tercera cirugía. A ver. Hay una pregunta acá. Yo la puedo leer. A mi hijo se le desatan muchas crisis de 30 segundos cada 2 minutos y ni aumentando las dosis de sus medicaciones. Al parecer su intestino es muy sensible a ciertas comidas, por ejemplo, salchichas y colorantes. El análisis de alergias detectaría qué alimentos provocan sus crisis. Bueno, la respuesta a la pregunta es no. El análisis de alergias no detectaría qué alimentos le provocan las crisis. Se puede llevar a un gastroenterólogo a ver si hay algunas alergias, pero lo que más funcionaría ahí es una historia, una personal en este caso específico, qué alimentos le causan las crisis. Como había mencionado durante la charla, 20 a 30% de los pacientes tienen crisis de difícil control. Y estas son las dos preguntas que salieron hasta el momento. Son pacientes que no son fáciles de controlar, ¿no? Y a veces, fuera de ser un alimento, a veces un ruido. Hay pacientes que desata la convulsión. Cuando hay otros pacientes que pueden mirar algo o leer algo y les desata una convulsión. Pero no hay un examen de sangre que nos diga qué alimento le provoca las crisis, no. Pero la familia, si la familia me viene y me dice que cada vez que el paciente come cierto alimento le da la convulsión, yo les voy a decir no coman ese alimento. En general no va a ser tan fácil como un alimento, pero si es tan fácil y le quitan ese alimento y se le quitan las crisis, va a ser lo mejor. En vivo, para que me hagan, ok, quieren hacer una pregunta en vivo. No sé si eso se pueda, pero le van a contestar ahí. Ok. Bueno, vamos a ver si pueden quitar el mute. Si no hay, vamos a ver hasta el final. A ver, Lorena, después de un diagnóstico y obtener los exámenes normales, ¿cuánto tiempo se debe esperar para volver a realizar los exámenes para identificar la causa? ¿Y podría esto cambiar el diagnóstico? Bueno, son dos preguntas y después me pregunta del COVID. Una vez se hace una resonancia inicial, ¿sí? Y un electro, y el paciente se trata por 2 años y no le ha dado convulsiones por 2 años, se puede pensar en quitarle la medicina. En ese caso no habría necesidad de repetir los test diagnósticos porque ya se las vas a quitar, le vas a quitar la medicina al paciente. En el caso que las convulsiones no se controlen y sean de difícil manejo, como en los 2 casos que mencioné anteriormente, a veces repetimos la resonancia a los 2 años o antes inclusive. Y si la primera resonancia se obtuvo en un magneto de baja poder de 1.5 Tesla, se puede repetir en un magneto más poderoso para tener una mejor resolución. Para responder tu pregunta específicamente, depende de cada caso. No se puede generalizar todos los casos. Y nosotros estamos recomendando la vacuna del COVID para todos los niños con epilepsia. Ya han escrito manuscritos de investigación que no hay complicaciones específicas en pacientes con epilepsia. A ver. ¿Pueden los medicamentos de hiperactividad e inatención causar más ataques epilépticos? La respuesta es sí pueden, pero la posibilidad de eso pasar es muy, muy, muy baja. En 25 años he visto 3 veces que le pongo al paciente una medicina que se llama Adderall, tuvo una convulsión, le quito la medicina, se la pongo otra vez y le dio otra convulsión. Pero es muy raro.
O sea que en los cientos de pacientes con epilepsia y medicinas de inatención e hiperactividad, la medicina no tiene ningún problema. Ahora, si tú miras la letra pequeña en las medicinas de hiperactividad e inatención, sí va a decir ahí que pueden aumentar las crisis en pacientes con epilepsia. O sea que eso debe ser manejado con una persona que esté familiarizada tratando la epilepsia y la hiperactividad. La oxcarbazepina a largo plazo es bien tolerada, pero algo que yo recomiendo es estos niños con oxcarbazepina es tomar vitamina D de dedo, porque puede bajar los niveles de vitamina D y de esta manera causar problemas en los huesos. Entonces, en los niños que están en oxcarbazepina por 5, 10, 15 años, yo les suplemento un poquito de vitamina D para bajar ese problema, pero después de eso, no más. Ok. Gracias, Patricia. Nos suelen preguntar los padres si hay ciertos alimentos que puedan causar las crisis. Mira, científicamente no, ¿cierto? Vamos a entender que hay una medicina tradicional y medicina un poco más alternativa, ¿no? Entonces, claro que vamos a encontrar doctores y eso que dicen que una dieta, hablé un poquito de la dieta cetogénica y eso, ¿no? Pero en general también hablan de las dietas para los niños con hiperactividad, inatención, que no tengan colorantes. Y tengo pacientes que me dicen que si comen esto, que si comen otra medicina o comida, le dan las crisis, pero no hay muchos publicaciones científicas rigurosas, ¿ok? Pero claro que sí, si los buscas en Google o esto, vas a encontrar mucho acerca de los colorantes y las convulsiones y producen las crisis y esto y lo otro, pero no hay mucha ciencia detrás de esto, ¿ok? Entonces, dependiendo dónde busques esto, Patricia, que vayas a encontrar, pero en la medicina científica y esto, no hay mucha evidencia de esto, que esto pase. Ok, 13 años, ok. Sí, sí. Me preguntan acá, en las niñas suelen desarrollar más convulsiones con la menarca y problemas del desarrollo. Y la respuesta es sí. Cuando las niñas empiezan a tener su periodo menstrual, hay un aumento de las hormonas femeninas, que se llaman en este caso los estrógenos. Los estrógenos pueden aumentar eh, el número de convulsiones y a veces la severidad de las convulsiones. Y cuando esto pasa, una táctica que tenemos los neurólogos es podemos prescribir o mandar la paciente a la medicina, al especialista de adolescentes para que les prescriba anovulatorios orales o medicinas como el Depo-Provera, que son, paran el periodo por periodos de 3 meses, ¿no? En algunos pacientes esto ayuda a controlar la epilepsia. No pareciera que un tratamiento hormonal pueda tratar la epilepsia, pero a veces sí. En los pacientes que vienen bien controlados hasta la adolescencia, 12, 13 años, les llega la menstruación y súbitamente las convulsiones y la epilepsia se pone muy severa, ¿no? Esto sí pasa. En los niños con la adolescencia y el aumento de los niveles de testosterona es 50-50%. El 50 empeora y el 50 no cambia. Muy bien, a ver. ¿Qué tan posible, a ver, de Lorena? ¿Qué tan posible es que las epilepsias focales del lóbulo frontal desaparezcan? Mi hijo fue diagnosticado a los 9 con síntomas súper extraños que nos tomó casi 2 años el poder diagnosticar. Todos los carbazepina, cada cierto tiempo subimos la dosis, ¿no?
Bueno, es una buena pregunta. Hay muchas epilepsias del lóbulo frontal. Para explicar, el lóbulo frontal es el que está aquí, donde yo tengo esta parte muy grande de mi cabeza. Y una forma clásica del lóbulo frontal es una epilepsia familiar, donde los papás la tienen, los abuelos la tienen. Muchas de estas epilepsias tienden a persistir por mucho tiempo, ¿no? Pero uno no puede generalizar, ¿no? Tú puedes tener una epilepsia, si se acuerdan la filmina diapositiva de vitaminas, tú puedes tener una epilepsia del lóbulo frontal por un tumor cerebral, ¿cierto? De acá, frontal. Entonces te hacen cirugía, te quitan el tumor y se curó la epilepsia, ¿cierto? Diferente a la epilepsia del lóbulo frontal familiar, que va en la familia, en todas las generaciones, esa tiende a no quitarse muy fácilmente, ¿no? Entonces, tu pregunta depende de la causa de la epilepsia frontal. No todas las epilepsias frontales son iguales. Algunas pueden desaparecer, algunas puede que no. Pero para contestar tu pregunta, yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿tengo yo una bola de cristal? Y la respuesta es sí, yo tengo una porque los pacientes y los padres siempre me preguntan preguntas del futuro que a veces no soy capaz de contestar, pero podemos tratar de mirar estadística a ver si los pacientes que tengan una epilepsia similar, si es de tumor o no de tumor o familiar, si en esos casos esa epilepsia se curó o no. Y también nos puede ayudar. Es muy diferente si el paciente se controló en una medicina fácilmente por 2 años. Yo te diría, es muy posible que se cure. Comparada con la epilepsia que hablé anteriormente, de alguien preguntó, que han tenido cuatro medicinas y 2 cirugías. Es más difícil, es menos probable que se cure. Ok. Entonces, una cirugía de epilepsia no es garantía de quitar la crisis, no es garantía de quitar la crisis. Y cada caso de cirugía es diferente. Si es del lóbulo frontal, ya que estábamos hablando de la epilepsia del lóbulo frontal, la posibilidad de curar la crisis, la epilepsia, es menor del 30%. En cuanto del lóbulo temporal, que es acá, la posibilidad de curar la crisis es de cerca del 70%. ¿Ok? Entonces, cada lóbulo y causa de la epilepsia es diferente. Parietal y occipital, frontal y temporal. Depende mucho de la causa y de si podemos identificar exactamente de dónde vienen. Pero no es una garantía. Los mejores números son de la epilepsia que preguntaron anteriormente, del lóbulo temporal, es de donde está la mejor probabilidad de curar la epilepsia por medio de cirugía. Es la epilepsia del lóbulo temporal. Y con Ritalin es igual. Todas las medicinas de hiperactividad pueden incitar convulsiones en un número muy pequeño de pacientes, muy pequeño. Todavía la podemos tratar y en caso de que incite una convulsión, entonces obviamente no la vamos a utilizar, ¿no? ¿Cómo es recomendable tomar la vitamina D? Ok, sí. Pues ya veo que me están preguntando, ¿cómo es recomendable tomar la vitamina D? Mi hijo toma oxcarbazepina, levetiracetam, lacosamida y clobazam. Entonces, toma 4 medicinas. Es la misma persona que me preguntó que si se cura o no.
Entonces, generalmente se pueden tomar 1000 microgramos de vitamina D3 al día. Se pueden comprar por medio en donde está la sección de vitaminas. Pero acuérdate que el doctor también puede, cuando hagan exámenes de sangre, pueden hacer niveles de la vitamina D para ver si están bajos o dónde están. Porque la vitamina D también se puede sobredosificar. Entonces puedes tomar mucha vitamina D y tampoco es bueno, ¿no? Entonces yo recomendaría que el doctor de pronto de vez en cuando hiciera un nivel para ver si está bajo. Y el hecho de que un paciente tome 4 medicinas me está diciendo que las medicinas fueron difíciles de controlar. ¿Ok? Entonces ya una vez, si uno las puede controlar por 4 medicinas, yo lo disfrutaría por un tiempo. No empezaría yo a quitar ahí mismo, sino las deja uno un tiempo más prolongado. Ok. Entonces, esta es una pregunta de seguimiento que la epilepsia del lóbulo frontal no hay historia familiar y todos los estudios salieron normales. Entonces, estoy asumiendo que solo es onoxcarbazepina. Entonces, está volteando la aguja hacia un mejor control y una posibilidad, si se controlan las convulsiones, que pueda que esté libre de crisis y desaparezcan, ¿no? Pero acuérdense que la posibilidad de que las crisis vuelvan después de quitarle una medicina, la posibilidad de que las crisis vuelvan es mayor en los primeros 6 meses después de quitar una medicina. No desaparece totalmente después. Solamente viene a ser igual que en la población general como 10 años después. O sea que es máxima en los 6 meses y después va disminuyendo cada año. ¿Ok? Ok. Ok, tiene difícil control. Como digo yo, ¿no? Muchas veces como doctores, parte de lo que hacemos es caminar y de la mano con las familias, porque muchos de los pacientes tienen epilepsias difíciles. Y como padres yo me doy cuenta que esto es muy difícil, ¿no? Pacientes que tienen convulsiones todos los días. Yo siempre digo que mi paciente con el récord del número máximo de crisis al día eran 300 convulsiones al día. Ella estaba en el hospital cada 5 minutos oprimiendo el botón cuando le estábamos haciendo un electroencefalograma. Esta niña tenía 6 años, con 300 al día. Tenía una condición que se llama encefalitis de Rasmussen. Y si ustedes buscan este tipo de encefalitis, les dan muchas convulsiones. Y tuvimos que desconectar la cirugía más grande que puede haber para epilepsia. Se llama una hemisferectomía, que no hablé hoy. La hemisferectomía básicamente se quitan varias partes de un hemisferio del cerebro, que es la mitad del cerebro, y se desconecta completamente la mitad del cerebro, ¿no? Se le curó la epilepsia a esta niña que tenían 300 convulsiones al día. Se le curó la epilepsia. Sí, al comienzo tuvo debilidad del cuerpo, pero en menos de un mes ya estaba caminando y me acuerdo que vino a la clínica con todas sus joyitas y todo, vino caminando y estaba feliz. Entonces, a veces no es solamente no las convulsiones, sino la calidad de vida de los pacientes. Ok, muy bien, es minutos, se me perdí acá, voy para arriba. 11 mililitros nocturnos, sí. Hay algunos tipos de crisis como las del lóbulo frontal que típicamente dan durante el sueño. Muy bien. 9 años viviendo con este padecimiento.
A veces no sabemos por qué van las convulsiones. Y como padres, eso puede ser muy frustrante. La esclerosis mesial temporal clásicamente se ha relacionado con crisis febriles prolongadas. En un episodio, por ejemplo, entre los 2 o los 3 años de vida, le dan una convulsión con fiebre que le duran 15, 20 minutos y después, 10 años más tarde, le inicia epilepsia dado la crisis mesial temporal. Sí, a veces no es culpa de los padres, ni drogas, ni nada. A veces sale de la nada. En casos que no sabemos de dónde serán las crisis, enviamos exámenes genéticos. Y ahora tenemos exámenes genéticos amplios que se pueden hacer en un examen de sangre o de saliva. Pueden mirar más de 100 genes que han sido demostrados que producen epilepsia. Entonces, Gerson, pueden hacerle un test genético profundo cuando no se sabe de dónde vino la epilepsia. Y a veces estos exámenes genéticos, aunque no nos dan una forma de tratarlo, sí nos dan una idea a los padres de por qué le dio la epilepsia. Y eso nos da, cierra el círculo y nos da una explicación como padres de por qué le dio la epilepsia al niño. Y en cierta forma nos hace sentir mejor porque se puede uno sentir culpable que le dio epilepsia al niño de uno, pero no. Ok, sí. Y solo equipo puede salir adelante, sí. Van a hacer llorar aquí. Sí. Gracias, doctor Gerson. Puede ser atendido en US. Doctor, llevo 3 años libre de crisis. Wow. Displasia cortical tipo 2 y tomo clonazepam con medicina. ¿Se pueden reemplazar? Ok. Hay en algunos casos que es más fácil no retirar la medicina, ¿no? Hay algunos tipos de medicinas como el clonazepam que puede ser muy difícil quitarlo, por lo que duran mucho en la sangre. Pero si alguien está tomando clonazepam a 0.5 o 1 miligramo 1 o 2 veces al día, de pronto no vale la pena quitar la medicina. Uno tiene que balancear caso a caso, pero ¿por qué quiere quitar la medicina? Si no le dan las convulsiones, no tiene efectos secundarios y ha sido muy difícil quitar la medicina. A veces es mejor no quitar la medicina. Si alguien quiere quitar la medicina, en todo caso, como el clonazepam, se puede hacer, pero muy, muy lentamente. De pronto, un cambio cada mes, se disminuye un poquitico cada mes. ¿Por qué tanto? Porque si uno toma una pepita de clonazepam, el clonazepam se queda en el cuerpo por más de 2 días. Entonces, si se hacen cambios más rápidos cada semana o algo así, la medicina va a bajar muy rápidamente en la sangre y se pueden tener efectos secundarios. Si mi clínica es acá en Estados Unidos. Bueno, la epilepsia, esta es una pregunta profunda aquí. ¿Puede la epilepsia dar autismo? Ahora, es una pregunta un poquito complicada porque la respuesta es sí. Hay algunos tipos de epilepsia que pueden dar un espectro autista a Patricia. Patricia me le hizo la pregunta, ¿cierto? Sí. Y quiero que vayas a Google y busques algo que en inglés, a ver, se llama síndrome de punta
onda continua del sueño. Síndrome de punta onda continua del sueño. Y lo que pasa en estos niños es cuando se van a dormir y le haces un electro, el electro parece que estuvieran en una convulsión continua. Pero cuando tú los ves durmiendo, no están teniendo crisis convulsivas. O sea que son unos tipos de crisis que son silenciosas, silenciosas. Y estos niños con síndrome de punta onda continua del sueño pueden que no tengan crisis de epilepsia, pero que acerca de los 6 o 7 años empiecen a regresar. Eran niños normales y ahora empiezan a perder lenguaje, perder parte motora y empiezan a desarrollar un cuadro autista. Ese es solo un ejemplo de una epilepsia que puede producir autismo. Hay más, pero te la cuento, Patricia, para que la puedas mirar. Es un síndrome de punta onda continua del sueño, pero hay más. Hay más epilepsias que sí pueden producir un cuadro autista. ¿Por qué mi sueño depende? El no entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Por qué mi sueño? A ver. Las crisis durante el sueño no son menos dañinas que cuando se está despierto. Las crisis pueden ser dañinas despierto o dormido. En verdad, Alejo, hay una condición, la condición de cuando los niños tienen muchas convulsiones durante el sueño, tenemos que tener cuidado y monitorizarlos con cámaras, porque pueden tener aumento del síndrome de muerte súbita en epilepsia. Y las crisis que se han relacionado con eso son las tónico-clónicas durante el sueño. Los niños que tienen muchas crisis tónico-clónicas al día, ¿no? Pero no, las del sueño no son menos o más. No es el sueño lo que las hace menos o más dañinas. Es el tipo de convulsión. De clonazepam. A ver, Leonor, minuto. No, el clonazepam no tiene nada que ver con el sueño. El clonazepam es para el sueño el problema. Sueño. No entiendo bien la pregunta si el clonazepam es utilizado para dormir o para la convulsión, para la epilepsia. El clonazepam era para la crisis. Okay. Se puede retirar lentamente. Muy bien. Las crisis de 30 segundos son peligrosas. Esa es una duración normal de las crisis, ¿no? Yo diría que las crisis más prolongadas de 3 minutos de 3 minutos o más pueden ser peligrosas, ¿no? Pero cualquier crisis puede ser peligrosa si nos da en el momento equivocado, si nos da cuando estoy en la piscina, si me da cuando estoy cruzando la calle, puede ser peligrosa. No es solamente el tipo de crisis, sino la situación en que ocurre. A ver, minuto, ahora sí. Es el mismo riesgo de SUDEP en el tipo de epilepsia frontal. Tenemos 2 años con mi esposo de enorme. Oh. Qué duro. No es más alto en crisis del lóbulo frontal. Tú puedes colocar una cámara, pero las ratas más altas de SUDEP o muerte súbita en epilepsia están en un síndrome, por ejemplo, en el síndrome de Dravet, que tienen un problema en un gen del canal de sodio. Patricia, le agradece tiempo. Me encantaría.
¿Por qué lo hemos tenido que usar vía rectal cuando tiene más de 5 crisis y el lapso entre una y otra es menor de 5 minutos? Acuérdate que estas medicinas de benzodiazepinas como el Valium, el diazepam, el midazolam, se pueden utilizar para crisis prolongadas, pero también se pueden utilizar para crisis en racimos. Entonces, cada paciente es diferente. Si le dan 3, 4, 5 crisis en 20 minutos, también pueden utilizar el Valium, el diazepam en esos casos. A ver. Aquí copié la dirección de Claudia. Claudia. Tenerlo en algunas reuniones mensuales que ofrecemos. Muy bien. Claro que sí. Claro que no queremos utilizar el diazepam todo el tiempo, ¿no? Cuando tiene más de 5 crisis. Si utilizan muchas dosis de diazepam, el peligro es deprimir las vías respiratorias porque va a estar el paciente muy dormido. Entonces tiene que ser acordado con el doctor. Vas a utilizar unas dos dosis, más de 2 dosis. Vas a tener que llamar al doctor y decidir si puedes utilizar una tercera dosis o si les toca venir al hospital. Ok. Gracias por las preguntas todos. Wow. Evelyn o Dulce, ¿quieren cerrar? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, mil gracias a todos los que pudieron atender. Nos tomamos más de la hora, pero valió la pena. Me encanta que hayamos podido contestar algunas preguntas. No se olviden de anotar las preguntas cuando vayan al doctor, porque se nos olvida todo en ese momento, y hacer parte del equipo y no poner los pacientes en una burbuja como lo hablamos anteriormente. Muy amables. Gracias. Hasta luego.